bien, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias, Omar. Yo soy Raúl Aquino, soy consultor de Global Links y bueno, pues estoy encantado de que nos hayan dado su tiempo para escuchar este tema que se llama Resilia, que es en inglés. Y lo que vamos a presentar básicamente son las mejores prácticas de la resiliencia cibernética. Les voy a ofrecer una disculpa, vengo un poco enfermo, de repente voy a toser, así que de antemano les pido su comprensión. Vamos a tratar de que no sea así. Bueno, pues aquí hay dos cosas muy importantes que hay que revisar, precisamente es el objetivo, y es proporcionar un entendimiento general del concepto de resiliencia cibernética, ¿no? En inglés la están llamando como cyber resilience, pero bueno, pues en este caso estamos optando por esta traducción en español que creemos que podría englobar todo lo que ofrecen estas mejores prácticas. Vamos a ver cuál es el objetivo, el propósito y los beneficios de la adopción de este marco de referencia. Y también vamos a ver cómo lo propone cómo se proponen estas mejores prácticas para la implementación en sus organizaciones, básicamente. La audiencia, bueno, es cualquier persona que requiera conocer este concepto de resiliencia cibernética. Por ahí tuve oportunidad de escuchar algunas de las dudas que tenían acerca de del concepto como tal, ¿no? Un servidor escuchó la primera vez resiliencia, o sea, la palabra hace como 12 años más o menos, y me quedó muy claro cuando me explicaron que era la manera de recuperar algo o a su forma normal algo después de un evento desastroso. Lo entendí mejor cuando mi papá murió, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de eventos que pasan cotidianamente en la vida de todas las personas, los seres humanos tenemos una capacidad de recuperación. Hay personas que se recuperan más rápido que otras en eventos de ese tipo. Hay personas que requieren de mucho trabajo para poder recuperarse. He estado leyendo un poco desde hace varios años esta cuestión de la tanatología y ese tipo de cosas, y hablo un poco de esto, ¿no? Obviamente nadie nos vamos a preparar a que muera un ser querido, ¿no? Sería como absurdo, pero al final pues es algo que debemos de entender que es algo que va a pasar, ¿no? Y es algo que eventualmente nos va a tocar o no nos va a tocar, y cada ser humano, dependiendo de muchas cosas, se recupera más rápido o no. Ese es el concepto que cuando me lo explicaron entendí la parte de resiliencia. Hoy en día hay una organización que quería regresarme un poco, que se llama Axelos. Axelos es ¿no me prestas el micrófono? Porque como que estoy aquí muy quieto, por favor. Axelos es una empresa, es una organización del gobierno británico que hoy en día se encarga de desarrollar mejores prácticas para la industria de tecnologías de información. Y Axelos tiene diferentes mejores prácticas publicadas a nivel mundial. La más famosa se llama ITIL, Information Technology Infrastructure Library, que el objetivo es mostrar las mejores prácticas para la gestión de servicios de TI. Pero adicionalmente ese tipo de publicaciones que luego se hacen estándar de facto. O sea, Axelos nunca certifica empresas, únicamente certifica personas. Entonces cualquier mejor práctica que publica, generalmente hay capacitación asociada, certificaciones asociadas, y bueno, pues hace un par de años decidió traer este tema de resiliencia hacia la parte de informática, pues debido sobre todo a varias cosas, ¿no? Yo siempre he pensado en esto de que las organizaciones, desafortunadamente pensamos en positivo. O sea, las empresas en general, y sobre todo las de Latinoamérica, pensamos en positivo. ¿Esto cómo es? De repente estamos en un proyecto y de repente llega una de las personas que están involucradas en el proyecto y dice, oye, ¿y si pasa esto? ¿Y qué decimos dentro del grupo? Ay, ya llegó el salitroso, ¿no? ¿Sí o no?
el que echa la sal, el mala suerte. Una parte importante de todo esto de la resiliencia es considerar que existen riesgos alrededor de la información que se manejan en todas las organizaciones. Hoy en día lo que he visto últimamente es que la mayoría de las organizaciones se están preocupando más por cuestiones de seguridad de la información, porque el gobierno mismo los está obligando, a las empresas las está obligando a cumplir con, por ejemplo, una de las que han escuchado tal vez hasta en el radio, que es esta de la protección de datos, ¿no?, de personales de las personas. Todas las empresas que tienen una página de internet o que piden información, sobre todo personal, tienen que tener una cláusula de seguridad, de confidencialidad, digamos, de la información. Y bueno, pues como dice la lámina, la verdad es que en internet y las redes sociales, ¿no?, el Twitter, el WhatsApp, todos esos medios han abierto la probabilidad de que los hackers o los crackers, ¿no?, que me imagino que si hay expertos aquí en seguridad saben la diferencia, pero al final existen varias puertas que se pueden abrir con esta salida de información de internet, ¿no? En ese sentido, eso incrementa el riesgo que tienen las empresas para poder proteger la seguridad de la información. Y generalmente, por lo general, las organizaciones, cuando tienen un ataque cibernético, por lo general, tienen mucha pérdida de información. Me he enterado últimamente, he ido con varios clientes estos últimos 8 meses y prácticamente la mayoría me he topado con este ejemplo de ciberataque, que es el típico de que ganaste $6,000, ¿no? O cobra tu premio. Aunque no lo crean, hoy por hoy todavía existen personas que creen ese tipo de trampas. Posteriormente a que abren el correo electrónico, automáticamente se encripta la información y posteriormente reciben un correo diciéndoles que tienen que depositar cierto dinero para poder desencriptar la información. Precisamente el prepararse para ese tipo de eventos, prepararse lo mejor posible, es precisamente lo que habla las mejores prácticas de la resiliencia cibernética. También nos comentan ahí en la lámina que este cambio obviamente tiene un fuerte impacto en la eficiencia organizacional. Obviamente Internet revoluciona la forma en la que las organizaciones operan internamente y se comunican externamente. Reinventa los modelos de negocio, ¿no? Google, hay muchas organizaciones que hoy en día han visto crecer su negocio a través de este tipo de empresas o de páginas de internet. Facebook, ¿no? También, si armas una buena estrategia con ellos puedes llegar a vender, pero eso implica ciertos riesgos. Obviamente incrementa la velocidad y reduce los costos de las interacciones diarias, ¿no? Obviamente, como habíamos comentado, hemos estado viendo que muchas empresas han estado afectadas debido a ataques cibernéticos, pérdida de datos, divulgación de información comercial sensible, interrupción de sistemas de negocio crítico. ¿Qué pasa en otras organizaciones, ¿no? Llegan y tienen penalizaciones, por ejemplo, con el gobierno por divulgar cierta información sensible o no estar preparados para este tipo de… Obviamente pueden haber tanto daños económicos como daño de imagen, ¿no? Yo, por ejemplo, si me entero que, no sé, en algún sitio donde está mi tarjeta de crédito y me entero en el periódico que la hackearon, pues sí tiene ahí como que un impacto de llegar y hasta quitar la tarjeta de crédito y no volver a comprar en ese sitio. Aunque todavía hay muchos que no compramos en sitios por internet, hay muchos que sí lo hacen y aparte estás confiando de ese proveedor, ¿no? Entonces,
tener ese tipo de ataques puede dañar la reputación, ¿no? Una buena práctica sería, antes que nada, diseñar y operar una buena resiliencia. Esa es la buena práctica. Y diseñarla basada en una estrategia e implementarla basada en una serie de pruebas que se tienen que realizar antes de implementar una buena resiliencia para recuperarse de desastres, ¿no? Hablaba el maestro acerca de los riesgos. Sí, una parte importante es el análisis de riesgo. De hecho, debería ser una disciplina diaria que todas las organizaciones de tecnologías de información deberían de ver o deberían de revisar. ¿Un cambio tiene riesgos? Pregunto. Sí, un cambio tiene riesgos. Digamos, el llevar a cabo un proyecto tiene riesgos, por supuesto, tiene riesgos. Y de otros tipos, no nada más informáticos. La operación diaria de cualquier organización, la aplicación de los procesos para cumplir con los objetivos del negocio, ¿tiene riesgos? Claro que sí. Entonces, sí debemos, de hecho, como personas, analizamos riesgos, ¿no? Hay personas que no manejan sin un seguro de auto, ¿no? O sea, no salen. O sea, ¿por qué? Porque están revisando su riesgo. Hay personas que dicen, pues ya con que tenga, si le golpeo, que le arregle lo del otro, pues ya con eso me conformo, ¿no? Pues está bien, pero al final están haciendo un análisis de riesgo. Me parece que es una buena práctica y no únicamente para prevenirnos de daños deberíamos de tener estos análisis de riesgo. Existen varias metodologías probadas a nivel mundial para hacer esta parte de análisis de riesgo. Cualquier metodología es buena, la que ustedes quieran. Hay una que se llama Management of Risk, por ejemplo, gestión de riesgos se llama. Hay una norma que es la ISO IS 27005 que también te da pautas o mecanismos para llevar un procedimiento de gestión de riesgos. Cualquiera es buena, ¿eh? Ahí el reto es cómo aplicarla. Desgraciadamente, lo que he visto en varias organizaciones es que la gestión de riesgos se la dejan a una sola persona. Eso es como complicado, ¿no? De hecho, una buena gestión de riesgos es invitar al mayor número de personas, porque cada persona ve diferente los riesgos. Y cuando hay reuniones de gestión de riesgos y se invita, por ejemplo, al área de comunicaciones, ellos verán sus riesgos de acuerdo a las redes, ¿no? ¿Qué riesgos existen? El de servidores, o el de base de datos, el de aplicaciones, hasta el de soporte hay que invitarlo, ¿no? O sea, nunca hay que tener una visión únicamente, así como los caballos, ¿no? Porque cualquier metodología que utilicen, el chiste es precisamente que se enriquezca estos talleres de evaluación de riesgos con la visión del mayor número de personas dentro de tu organización. Bueno, eso es lo que a un servidor le ha servido cuando he hecho evaluaciones de riesgo, ¿no? Y hemos implementado mejores soluciones para eliminar el riesgo. Es un arte, la verdad, y en este seminario excluí el tema porque es muy largo y desafortunadamente no podemos hacerlo, pero así que sirva de comercial, ¿no? Tenemos el curso de fundamentos de Resilia y ahí hay un tema completo y tenemos los cursos de 27005 por si quieren aprender las metodologías para la gestión de riesgos, ¿no? Ganar confianza para explotar la era digital, lo que hemos comentado, ¿no? Ahí dependiendo de la edad promedio de una empresa, mientras más joven sea la empresa, más foco tienes que poner en esto. Nosotros los viejitos todavía nos gusta leer libros, ¿no? Por ejemplo, pero hoy por hoy los chicos, pues ya qué hacen, ¿no? Ven su tablet y ya, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado con eso y aprovechar los beneficios de las oportunidades para el crecimiento y la innovación. De hecho, cuando haces análisis de riesgo, siempre pensamos en negativo,
¿Sabían que hay riesgos positivos? O sea, tú evalúas un riesgo y de repente el resultado resulta ser algo bueno para una empresa. Entonces, bueno, pues todo eso, ¿no? Ahora, de acuerdo a esta organización, Axelos define a la resiliencia cibernética como la habilidad para prevenir, detectar y corregir cualquier impacto de los incidentes o que los incidentes tienen en la información requerida para el negocio. Sí es mucha cuestión esta de ser proactivo, pero por más proactivo que sean, va a llegar alguien que les va, si quiere, los va a derrumbar, si quiere. Siempre pongo el ejemplo del carro, ¿no? De que le ponemos seguro, ¿no? Y luego acá le ponemos una palanca para que no muevan las velocidades, o sea, empezamos a proteger el carro. Si un ladrón quiere robarte, te va a robar. Pues nada más te espera, ¿no? Y antes de que te subas al carro te pone una pistola y pues ¿de qué te sirvió todo? Aunque bueno, pues es sano protegerse, ¿eh? No quiero decir que no, pero más bien estar prevenido por si sucede. O sea, porque a pesar de que yo tenga la mejor tecnología, que es algo también importante dentro de todo esto, en verdad la vulnerabilidad más grande que tiene cualquier empresa siguen siendo las personas, desafortunadamente. Entonces, hace muchos años, técnicamente hablando, empezamos a revisar el tema y todo lo solucionábamos con software, todo, ¿eh? Que el antivirus, que el firewall, ¿no? Que la falta de que no se dupliquen los DNS, los IPs, eran cuestiones técnicas. Hoy nos hemos dado cuenta que eso no funciona. Hay que tener campañas de concientización dentro de una organización y constante, ¿eh? Así como lo hacen aquí en México, de que nos están concientizando de que va a haber un terremoto. ¿Sí o no? Bueno, eso es parte de una campaña de concientización. Obviamente el propósito es asegurar que una organización pueda con confianza continuar entregando su estrategia y resultados deseados del negocio. Por lo tanto, esas medidas deberán estar alineadas con los resultados del negocio. Una parte importante que propone la resiliencia cibernética es que le pongas más atención a tus activos del servicio, de la organización más importantes. Porque luego estamos poniéndole o incrementando la capacidad de recuperación después de un desastre a equipos, tanto de personas como de equipos de cómputo y eso, que no tienen relevancia. Una parte importante de esto es que antes de que implementes algo, el negocio tiene que estar involucrado. Hay que preguntarle a la alta dirección cuáles son esos, le llaman en inglés Vital Business Function o funciones vitales del negocio, que son las áreas de negocio más relevantes que tiene una organización. La pregunta es, o sea, para saber eso es, ¿cuál es el área de negocio que si no está o sufre un daño cibernético, la compañía pierde mucho dinero en cuanto a imagen, reputación o incumplimiento de leyes, ¿no? Me pareció interesante presentarles esto porque, como han visto, el tema pues es muy amplio, ¿no? Y hoy por hoy la mayoría de la industria en general se enfoca al tema de seguridad de la información y eso es bueno. Y la mayoría de las normas o marcos de referencia como ITIL, cuando revisan o como COVID, cuando revisan el tema de seguridad, la resiliencia la ven en un proceso que se llama continuidad de servicios de tecnología de información, que es un proceso que precisamente planea qué vamos a hacer cuando sucede un desastre dentro de nuestra organización. La resiliencia, así como lo estamos viendo ahorita o como lo propone Axelos, tiene algo diferente. ¿Por qué? Porque la seguridad es definida como el estado de estar fuera de peligro
o libre de amenaza, e involucra la protección de lo que es importante, frecuentemente con un mayor énfasis en la prevención y menos énfasis en la recuperación del incidente. Un segundo, por favor. ¿A dónde va la resiliencia? A contar con una habilidad de un sistema o componente pueda resistir una falla o interrupción no planeada y recuperarse de forma oportuna después de cualquier interrupción o falla no planeada. Por ejemplo, ¿no? Un proveedor de servicios en la nube como Kio, como Microsoft, Google, mantiene un plan de recuperación de desastres dentro de un sitio alterno, redundante, que se activa una vez que el sitio primario queda fuera. Seguramente, dentro de todo esto, mucha gente de aquí lo conoce eso como un DRP, Disaster Recovery Plan, como el plan de recuperación de desastres. Y una de las alternativas generales es poner un site alterno, aunque no es la única alternativa técnica hablando. Y esa es como que la diferencia entre seguridad, un poco la intención, es que tengamos que la resiliencia complemente a la seguridad de la información. No quiere decir que la seguridad de la información ya está fuera de moda, ¿no? No, es parte importante. Pero lo importante aquí básicamente es que exista un mecanismo de recuperarme después de lo que se considera un desastre. ¿Cuáles son los beneficios? Mejorar las oportunidades para la innovación de operar en la era digital. Como lo propone estas mejores prácticas, hay una fase, si lo quieren ver así, de mejora continua. Que la intención de esa mejora continua es revisar si los mecanismos que pusimos hace 6 meses tal vez o hace un año son mecanismos que todavía funcionan. Algo que me he dado cuenta y lo comentaban hace un momento, esto cambia rapidísimo. Antes era más estático, ¿no? Te puedes aguantar hasta 2 años en revisar un sistema de gestión y seguramente lo estabas haciendo bien. Hoy por hoy ya no se puede hacer eso. Hoy por hoy mínimo una revisión cada 6 meses de los sistemas de la implementación de marcos de referencia, y eso me parece importante, ¿no? Como les comentaba, asegurar que una estrategia de gestión de riesgos activamente gestiona la parte más importante de la gestión de riesgos, que es analizar las vulnerabilidades, los riesgos y los impactos sobre la información y sistemas críticos, más allá de únicamente tratar de prevenir incidentes. También con eso, con la resiliencia cibernética, construimos confianza a los usuarios, digamos, o a las personas que trabajan en nuestra organización, donde ustedes al negocio pueden garantizar la continuidad en caso de algún desastre, ¿no? ¿Cómo se define desastre? Como algo que afecte de manera importante al negocio. Generalmente cuando hacemos análisis de riesgo, los hacemos en términos de, pueden ser amenazas naturales, ¿no? Como terremotos, incendios, bueno, incendios tal vez no sea natural, pero huracanes, todo ese tipo de cosas. Pero tal vez si se cae el servidor más importante de tu organización, eso sea un desastre para ti, ¿no? Y no hubo ni incendio, ni robo, ni nada, nada más que se dejó de funcionar ese servidor. Entonces, para cada empresa, lo que defina como desastre va a ser diferente. Hay que entender al negocio para poder definir eso. Obviamente, el resultado, las mediciones de esta resiliencia cibernética deben de estar alineados al cumplimiento de los objetivos del negocio. Hay organizaciones, por ejemplo, en Volkswagen tienen un plan de una resiliencia cibernética, pero está en términos de
no pueden parar la planta en más de 10 minutos, por ejemplo. ¿Me explico? 10 o 15. Entonces, en torno a eso, hicieron su plan. ¿Pero por qué? Porque es de lo más importante para ellos, ¿no? Fabricar los autos. Hay penalizaciones si no llegan a los lugares donde ya destinaron los diferentes modelos y eso. Entonces, que hay que preguntarle al negocio, ¿no? No importando el tamaño del negocio, si es una empresa pequeña o grande o mediana, todos los directivos tienen esta sensibilidad de saber a qué le ponemos importancia, ¿no? Y construir confianza en cualquier relación con el negocio. Bueno, obviamente hay organizaciones que pueden ser impactadas negativamente si hay un ataque cibernético, ¿no? ¿Cuáles son los elementos críticos para implementar la resiliencia cibernética? Una de las cosas importantes es de que esto tiene que ser gestionado por personas y esas personas tienen diferentes roles dentro de todo el ciclo de vida de la resiliencia cibernética. Pero estas personas tienen que tener autoridad, porque si no en la operación no funciona. Porque son personas que a veces fungen hasta como de policías, ¿no? Estar ahí revisando que, por ejemplo, no se lleven ciertos equipos de cómputo, ¿no? Porque son parte del plan de resiliencia cibernética, ¿no? Luego los de desarrollo ven un servidor y dicen, venga para acá, ¿no? Y resulta que ese servidor te estaba sirviendo como parte de tu plan de recuperación de desastres, ¿no? Obviamente hay que adoptar un aprendizaje y desarrollo de todo el personal a la medida. Les comentaba, sí, las personas tienen que estar preparadas para ejecutar el plan de la resiliencia cibernética. De hecho, se recomienda ampliamente que se mantengan simulacros, digamos, como que antes de que sucedan, pues vamos a ver si jala el plan, ¿no? Es una buena práctica, antes de que suceda. Si nosotros tenemos estos dos elementos, nos van a ayudar a tener un claro entendimiento de cuáles son los activos críticos de la organización, especialmente la información. La vista clara de las amenazas y vulnerabilidades clave, identificadas y dentro de su ambiente, incluyendo clientes, proveedores y cadena de valor. Una mala práctica de las organizaciones es que de repente hacen un plan o implementan la resiliencia cibernética y no incluyen a su proveedor externo. ¿Me explico? O sea, nada más se ven ellos. Y resulta que el proveedor externo es el que les da, no sé, cierto servicio y no incluyeron en el plan que también tenía que ser algo su proveedor. Eso es típico en muchas organizaciones. Ahora, ¿qué propone las mejores prácticas de esto? La adopción de un lenguaje común. He tenido la oportunidad de leer varios libros de seguridad, varios libros de ¿cómo se llama?, de continuidad, de riesgos. Y todos, para unos la vulnerabilidad es una cosa, el riesgo es otra, el impacto es otra cosa. En serio, o sea, no se ponen de acuerdo. Entonces, si lo que va a tratar de hacer estas mejores prácticas es estandarizar o homogeneizar el lenguaje. Entonces, bueno. Y la evaluación de la madurez de la resiliencia cibernética, como les comentaba. Si yo implemento un proceso, un sistema o la resiliencia cibernética, debo estar vigilando si cumple o no. En muchas organizaciones que he tenido oportunidad de participar en diferentes proyectos, tienen el proceso, ¿no? Y lo ejecutan, tienen su dueño, su gestor, pero nunca se revisan si va bien o mal. Un día le pregunté a un director de TI, oye, ¿cómo vas? O sea, ¿cómo operas? ¿Operas bien o operas mal? Y me dijo, bien. Y le dije, ¿cómo lo sabes? Y me dice, pues porque no se han quejado, ¿no? Entonces, su medición es esa, ¿no? Si no se queja mi jefe, pues ya estuvo, ¿no? Y no, esto va más allá, ¿eh? Es de poner métricas de cumplimiento y que alguien esté revisando si están cumpliendo o no esas metas. Eso es importante dentro de todo esto.
Y obviamente algo importante, ¿no? Los que gestionan la seguridad de la información, o sea, los técnicos, dicen, mientras más controles haya, más seguros somos. Escenarios, ¿no? Así de que para entrar un usuario a la laptop tiene que dar el password de BIOS, de Windows o del sistema operativo, del RP, del módulo del RP. Luego tiene que poner su huella digital, ¿no? Para que… Luego hasta le pone el ojo, ¿no? Ya con eso ya estoy prácticamente autenticando que realmente es la persona que dice ser. ¿Reduzco el riesgo? Sí. ¿Pero qué creen? Lo hacemos inoperante, desafortunadamente. Y en ese sentido me parece que es importante tener estas prácticas, ¿no? Y bueno, otra mejor práctica dentro de la resiliencia cibernética es encontrar un balance adecuado entre 3 elementos, ¿no? Que es prevenir, controlar y detectar. Prevenir, ¿qué es? Al final, implementar controles para detener incidentes de resiliencia cibernética. Detectar es cuando tener controles para detectar y recuperarse, recuperación también, después de que un incidente se presente. El detectar está el monitoreo, ¿no? La prevención, pues sí, ¿no? Es un antivirus, por ejemplo. Es un antivirus, por supuesto, prevengo, pero no única, por ejemplo, ¿no? Una manera de prevenir es que los usuarios no dejen sus passwords en un post-it en la laptop, ¿no? Es una manera de prevención de robo de información. Y van a decir, ¿a poco sí pasa? Créanme que sí pasa, ¿eh? Por ejemplo, hay organizaciones que dentro de sus políticas de prevención se encuentran de que si vas a salir de tu lugar, ¿qué tienes que hacer? Guardar todo. ¿Sí? Lo metes dependiendo el nivel de… ¿no? Si tienes ahí una revista, pues déjala, ¿no? No creo que haya problema. Pero si tienes la nómina, pues sí guárdala, ¿no? Y vete a comer. Muy peligrosa esa información. Ahora, también todo lo que te proponen estas mejores prácticas están en el costo. El costo de controlar está en gran medida en cuánto pierde la organización por no tener un mecanismo de control o de detección o de prevención. Eso también se toma en cuenta. De hecho, para implementar estos tipos de controles se sugiere que todo venga basado en los objetivos del negocio. Okay, y ahí están los 3 tipos de controles para lograr la resiliencia efectiva, que son los preventivos, ¿no? Que tienen la intención de prevenir incidentes que pongan en peligro la resiliencia cibernética. Me prevengo antes de que suceda. Los detectivos es detectar lo más rápido posible, ¿no? Que nos están atacando. Y identificar la ocurrencia de un incidente que ponga en peligro la resiliencia cibernética para que la empresa pueda responder lo más rápido posible. Mientras más rápido te des cuenta de que te están atacando, más rápido vas a poder corregir. Hay muchas organizaciones que su control detectivo es hasta que llame el usuario, ¿no? Ya cuando nos dice el usuario que hoy ya no puedo entrar a tal página o a ese tipo de cosas, pues obviamente pues ya, pero puede ser ya demasiado tarde, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Y los correctivos tienen la intención de responder a un incidente y echar a volar un plan, implementar el plan que hayas tenido, las acciones, actividades que hayas tenido documentadas en la ciberresiliencia, o resiliencia cibernética, perdón. Bueno, muy bien, ya. Bueno, seguramente algunos de ustedes conocen ITIL. No se quemaron mucho la cabeza a la gente de Axelos, la verdad. Aunque ya leyendo cada uno de estas fases del ciclo de vida de la resiliencia cibernética, sí tienen sus cuestiones diferentes.
porque es otro enfoque, ¿no? Y TIL gestiona servicios, o al final ese es su objetivo. Este marco de referencia de mejores prácticas, la intención es que ustedes implementen mejores prácticas para gestionar la resiliencia cibernética. Tiene 5 fases, la primera o la del medio es la estrategia de la resiliencia cibernética, la segunda es el diseño de la resiliencia cibernética, la tercera fase es la transición y la cuarta es la operación, y alrededor hay una fase que se llama continual improvement o la mejora continua, ¿no? O sea, que está alrededor de las 5 fases, porque al final, por ahí decía, ¿no? Todo lo que se puede medir puede mejorarse. Y bueno, ahora todo esto está basado en el famoso plan Duce-Cact de Deming, Edward Deming. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco de las 5 fases rápidamente, porque la estrategia lo que hace básicamente es asegurar que contamos con la información suficiente o que la implementación de esta resiliencia cibernética está basada en el cumplimiento de los objetivos del negocio. Por lo general, ¿cómo puedo saber cuáles son los objetivos del negocio? La mayoría de las organizaciones, de acuerdo a sus ciclos de, no sé, de ciclo fiscal, lo pueden llevar así, hace un business plan o un plan de negocios. En ese plan de negocios, por lo general, lo que hace es plantearse objetivos a corto plazo, a mediano y a largo. Esa información del plan de negocios es muy importante como entrada para esta fase de la estrategia. Por lo general, el director de TI de la mayoría de las organizaciones piensa que un proceso de negocio importante es el que lleva a aquel director que nada más lo está molestando, o que nada más falla algo y luego, no, es que el director va y lo acusa con el director general. ¿Sí me explicó? Así pasa. Y no necesariamente es así. Muchas veces hay gente que tiene poder dentro de una organización y ese poder hace que, obviamente, nos haga creer que su proceso de negocio es el más importante para la empresa, ¿no? Prácticamente son los que te dicen, sin mí no puedes vivir, ¿no? Pero bueno, ahí está la estrategia. También nos dice que identifica activos críticos, incluyendo personas, ¿eh? Sí, hablamos de activos, ¿no? De servidores, routers, DC-ceros, proveedores externos de internet, etcétera, 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 ¿no? Esto identifica qué vulnerabilidades y riesgos la organización enfrentará. En la fase de diseño, la intención es de que dentro de la estrategia se ejecuten una serie de actividades que tengan una salida, por lo general son documentos, es información estratégica, pues. Esa información estratégica llega a la fase de diseño y alguien de diseño, de acuerdo a esa información estratégica, empieza a diseñar soluciones para cumplir con la resiliencia cibernética. Una parte importante del diseño es lo que dice aquí. Dice que esta fase selecciona controles y procedimientos adecuados, procedimientos y capacitación para prevenir daño a lo que más importa cuando sea práctico hacerlo. También identifica quién tiene qué autoridad para decidir y actuar. Una buena práctica es que antes de que implementen cualquier cosa, diseñen. Lo que te comentan las mejores prácticas, el diseño, estar en plasmar cómo va a funcionar cuando esté en operación, pero en documentos. No compro tecnología en el diseño, por ejemplo. De hecho, cuando una casa no funciona de manera adecuada, que prenden un interruptor y se prende otra luz, es porque hubo falla de diseño. ¿Sí me explicó? Por eso es bien importante. Desafortunadamente, el cliente o los directivos de las organizaciones te dicen, ya lo quiero,
Y ¿cuándo lo necesitas, no? Pues para ayer. No, pues eso ya no te da tiempo de planear. El diseño es planear. Entonces, mientras más tiempo puedan utilizar dentro de un proyecto de implementación de resiliencia cibernética, va a ser mucho mejor para cualquier organización. Otra mejor práctica es de que una vez que se tienen los documentos de cómo va a operar la resiliencia cibernética, alguien construya ese cambio, porque hay una transición, hay un cambio, lo pruebe, porque eso es bien importante, ¿no? Antes de implementar algo que hay que hacer, pues hay que probarlo, ¿no? A ver si funciona, y que lo libere o que lo implemente. Eso está en la fase de transición. Y también lo que nos dicen las mejores prácticas en la fase de operación es que opera los controles, detecta y gestiona todos los incidentes y eventos de la resiliencia cibernética. Esto incluye probar continuamente los controles, ¿no? En la experiencia que tengo, hay organizaciones que de repente dicen, oye, ¿para qué hacemos esto? Pues así estaba cuando llegué, ¿no? Ni le muevas, ¿no? De algo va a servir. Bueno, pues el sentido es de que hay que operar esos controles y revisar si realmente son controles que obviamente pues son prácticos, ¿no? Yo he visto también cómo cambian los controles de seguridad, ¿no? Había organizaciones que no te dejaban, aunque teníamos una cámara bien chafa hace como 10 años, cámara bien chafa, llegaba el policía y te decía, déjame aquí tu celular, ¿no? Y tú así de, oye, me da chance de dejarlo en el carro, ¿no? Mejor. ¿Por qué? Porque tienes información ahí confidencial y pues no es tan… Es un control que se fue, o también de las laptops, ¿no se acuerdan? Que era un rollo esos controles, ¿no? De que a cada ratito tenías que pasar por el poli. Bueno, esos son controles. Una buena práctica es que se estén revisando si funcionan o no. Hoy por hoy ya quitarte esos equipos o esos dispositivos hasta resulta que, pues absurdo, ¿no? Bueno, excepto si van a la Sedena o… No, ahí sí no los dejan entrar con ningún dispositivo. Pero bueno, tiene que ver con la organización, que en este caso es una empresa o una organización que tiene que ver con la seguridad nacional, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a depender también de la organización. Y esto es lo más importante de la operación, ¿no? Que la organización debe estar lista para responder cuando un incidente es detectado, seguir un plan perfectamente ensayado y actuar de manera oportuna para contener las consecuencias cuando algo sale mal. Y sí, proporcionar un plan de remediación o un plan de remedio. Aquí la gran ventaja es que utilizando estas mejores prácticas es que yo ya estoy esperando que pase algo, pero lo mejor es que ya estoy preparado. Y eso creo yo que es muy importante, ¿no? Se me olvidaba perdón, la mejora continua. Revisa que lo que implementaron continúa haciendo o continúa proporcionando la protección necesaria dentro de un ambiente constantemente cambiante. A medida que la organización se recupera de un incidente, debe aprender de su experiencia y modificación de procedimientos, su formación, su diseño e incluso su estrategia. La ponen alrededor la estrategia, digo, la mejora continua, porque al final puedo mejorar la estrategia, puedo mejorar la transición, el diseño, la transición, la operación y la mejora continua. Todo esto de la mejora continua, chicos, tiene que ver con cuestiones de calidad, ¿no? Entonces, bueno, son mejores prácticas también. Y bueno, como cualquier otra mejor práctica, cuando implemento o para implementar resiliencia cibernética, tengo que considerar 3 elementos importantes, ¿no? Tecnología, claro, los controles tecnológicos van a ser importantes para que se pueda operar. Los procesos, claro, debo tener procesos documentados. Por ejemplo, el plan de recuperación de un ataque de resiliencia cibernética debe estar documentado, debe estar planeado, ¿no? Debe estar controlado. Por ejemplo, no puedo hacer un cambio a ese documento
a menos de que pase por un proceso de control de cambios, por ejemplo. Todo eso es importante. Y donde siempre falla en cualquier implementación, ¿saben en dónde? Con lo que les comentaba, ¿no? En las personas. Desafortunadamente es así. No lo abran, ¿no? Si ven un correo sospechoso, pues era de fulanito de tal, ¿no? Y trabajaba aquí, pues precisamente, ¿no? Son todo ese tipo de situaciones que se dan día con día y que precisamente hay que estar preparados para que cuando sucedan. Y eventos más graves, ¿eh? Ahorita estoy un poco dando ejemplos que de cierta manera suenan un poco a juego, pero sí puede haber eventos mucho más graves, ¿no? Que dañen con mayor impacto a las organizaciones, ¿no? Bueno, un poco aquí la idea es de que, como les comentaba, existen dos tipos de riesgo, ¿no? Los riesgos negativos y los riesgos positivos. Al final yo tengo que balancear, o debe de haber un equilibrio entre la protección de sus activos y la capacidad de responder a ideas innovadoras. A veces, por ejemplo, hay organizaciones que dijeron no al Facebook, ¿no? Y tengo varios ejemplos. Así de plano lo cerraban, ¿no? Pero de repente se dieron cuenta que el área de marketing necesitaba Facebook, ¿no? Entonces tuvieron que diseñar algo para que hubiera menos riesgo, que es, pues lo saco de la red de la empresa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí hay que estar vigilando todo eso, y creo que estas mejores prácticas hablan de eso precisamente, para que exista un balanceo entre estos riesgos, ¿no? Términos típicos de seguridad de la información, ¿no? Dice ahí, el corazón de la seguridad de la información, existen 3 conceptos básicos, ¿no? Que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Confidencialidad, ¿qué es? Básicamente, que yo pueda ver la información que tengo derecho a ver y que no pueda haber información que no tengo derecho a ver. La integridad es de que si el sistema suma 2 más 2 me dé 4. Si el sistema dice sumar 2 más 2 y me da 4.5, ¿dónde falló en la integridad? Van a decir, no pasa, no, créanme que de repente en los programas, digamos, sobre todo muy amplios, que hacen cálculos muy grandes, no únicamente un 2 más 2, estoy vacilando en ese sentido, pero hay sistemas que se equivocan, pues, o la otra es que alguien entre y me cambie el sueldo, ¿no? O yo me cambie mi sueldo. Y el sistema va y lo que dice el dato de ahí es lo que te va y te deposita. Hay mucho fraude informático en cuanto a la parte de integridad de la información. Pues hay que vigilar eso. La otra es la disponibilidad, ¿no? Generalmente los ataques cibernéticos, por lo general, chicos, y chicas, perdón, bueno, es genérico, por lo general afectan la disponibilidad. Entonces tengo que estar preparado para incrementar esa disponibilidad. Y 2 conceptos que seguramente también han de haber escuchado, que es la autenticación, que es donde verifico que la persona que dice quién es realmente esa persona. Lo autentifico. Digo, ¿tú sí eres tal? Generalmente, ¿cómo autentificamos? Con una clave de usuario y ¿con qué? Con un password. Dependiendo de lo que proteja, voy a hacer un proceso de autenticación mucho más, con mayores controles. Por ejemplo, en los bancos, personas que trabajan con la información de los cuentavientes, para poder modificar un dato tienen que autentificarse y debe haber como 4 personas adicionales, o sea, ponen unos controles distintos, ¿no? Eso reduce el riesgo del fraude, porque si quieres hacer fraude ya te tienes que repartir, que es lo que han hecho últimamente, ¿no? O sea, que ya no nada más uno. Antes, hace muchos años, era un fulanito, ¿no? Que sabía de cómputo y sabía todo, y pues imagínense cuántos fraudes había en ese sentido, ¿no? Porque no había esos tipos de controles. Y por último, la no repudiación. Hay gente que luego hace fraudes y le dice, oye, di el seguimiento, y resulta que el último que entró a la aplicación o a la base de datos fuiste tú. O sea, no me puedes, ¿qué dice ahí? Es innegable, no lo va a poder negar. Esa es la no repudiación, básicamente.
Y son 5 conceptos clave que obviamente también promueven estas mejores prácticas como una parte importante para la implementación de la resiliencia cibernética, ¿no? Son cosas que nuevamente son muy, muy importantes y son controles. Y pues muchas gracias, estoy a sus órdenes para cualquier duda aquí, por favor. ¿Alguien tendrá el otro micro por ahí que nos pueda ayudar? ¿Dónde anda para las preguntas? Bueno, ¿quién tiene dudas? Gracias, de nueva cuenta, buenas noches. Lic, en su definición que ocupó de resiliencia cibernética, no encontré la parte cibernética, nada más está resiliencia como de forma general. ¿Cómo podríamos definirlo o acotarlo de manera precisa para que abarque el término cibernético? Exacto. Tal vez ahí le falta el concepto, o sea, toda esta información sale de un libro que se llaman, bueno, Mejores Prácticas para la Resiliencia Cibernética, y así como lo ven, como genérico, pero al final sí se refiere a incidentes relacionados a los ataques cibernéticos. Porque sí, otro tipo de incidentes no lo ve la resiliencia cibernética. Ahora, lo que sí está expresado en mi lámina es precisamente by the book, es un poco así como lo dice el libro, y es un poco también para compartirles cómo ellos lo ven, pero ya luego te lo acota más adelante, tú vas leyendo el libro y te lo va acotando a ataques cibernéticos. Buenas noches. ¿Cuál será la diferencia entre BCP y resiliencia? La verdad que entre más veía yo la presentación, lo veía muy parecido. Sí, es muy, muy similar, como bien lo dice Daniel. Sí, la diferencia es cómo lo ven, ¿no? Por ejemplo, y yo creo que aquí está un poco, por eso quise poner esta lámina precisamente, porque la resiliencia, como le están proponiendo a Axelos, es ver no únicamente el BCP, sino la operación completa de todo un BCP, desde la estrategia, le pone un poquito mayor de orden, es lo único, ¿no? Porque efectivamente, de hecho el BCP es el resultado de un proceso que se llama Business Continuity Management, o la gestión de continuidad del negocio, que generalmente lo hace la alta dirección, que podría ser similar a la parte de estrategia y diseño, como lo proponen aquí. Lo que están tratando es de estandarizar el concepto de BCM como tal. Mira, también pasaba esto. ITIL lo veía el BCM, el resultado BCP, y ese BCP era entrada a un proceso de seguridad que se llama el IT Service Continuity Management, y entonces hacía un plan de continuidad de servicios de tecnología de información. Y a pesar de que ITIL te dice, mira, o sea, todo lo que ves aquí, hay muchas ideas que vienen de esos dos procesos, BCM y IT Service Continuity Management. La ventaja que le veo, sinceramente, es de que hay un mejor orden, pues. O sea, porque los mismos procesos de continuidad, y es más, tú ves lo que te propone la norma 27001 y prácticamente dice, tienes que hacer un BCM, ¿no? Pero nunca te dice cómo. Y aquí ya te lleva de la mano, y hay elementos obviamente que van a concordar con lo que tú has hecho en un BCM, la cuestión esta de evaluación de riesgos, ¿no? Todo eso lo ven otros, precisamente el BCM, haces un VIA, todo eso lo haces aquí, nada más que con una estructura más ordenada. Esa es la diferencia principal que yo vi cuando estuve estudiando esto, ¿no? Por primera vez. Tratando de complementar la pregunta de resiliencia cibernética y todo lo que implica el proceso de DRP o continuidad en general, y uniendo un poquito los conceptos que hace un rato comentaba sobre lo que es las preocupaciones más importantes de una empresa, están orientadas a 3 aspectos, como comentaba, desde el punto de vista de sus activos,
desde el punto de vista de su recuperación o desde el punto de vista de soportar cualquier contingencia o incidente, ¿sí? Y desde el punto de vista de la crisis. Entonces, la crisis es la imagen, el manejo de información hacia la imagen de la institución, cuidando esa parte, ¿sí? Y la parte de emergencias está muy orientado a lo que es continuidad, ¿sí? Y entonces ya aplicándolo con la parte de cibernética, es todo aquello que está relacionado con los riesgos del negocio, pero que están implicados todas las partes de la tecnología de información. Y ahí es donde tiene que ver mucho TICS. ¿Okay? Sí, complementado lo que comenta el maestro, es si todo lo que conlleve desastre, digamos, tu nombre es Helio, todo lo que conlleve un desastre, y lo que comentaba durante la presentación, cada empresa va a decidir que es un desastre, ¿no? O sea, cada organización. Es más, dentro de esta evaluación de riesgos hay empresas que dicen no hagas nada. ¿Es válido? Sí, es válido, pero al menos ya sabe o está consciente del riesgo, que es un poco el valor que yo le veo a toda esta estrategia, bueno, a todo ciclo de vida de la resiliencia. Pero gracias, sí, efectivamente, está muy relacionado a incidentes que conlleven a un desastre. Y bueno, pues es lo mismo que te platican en el BCM, ¿no? Desastre, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, pues muy buenas noches, muchísimas gracias por su atención y por su tiempo y que tengan bonita noche, gracias.